Hola inversionistas. Invertir en Telmex, o mejor dicho en American Móvil. ¿Qué tan buena idea es a partir de sus fundamentales? Pues bien, eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy analizando un poco los números de esta empresa. ¿Por qué esta empresa en particular? Pues bien, como recordarán había comentado en el video pasado que analizaría 4 empresas mexicanas que habían sido fundadas o que eran lideradas en áreas clave por los tiburones del programa de Shark Tank. Y el señor Elías Ayub es uno de ellos en American Móvil. Y de hecho también yerno del ingeniero Carlos Slim, fundador precisamente de American Móvil. Nos iremos directamente a los números, no sin antes comentar algo que ocuparemos un poco más adelante. Telmex no es la única filial de American Móvil. Tiene muchas otras como Claro, Telecom, Telcel, 1TV, entre otras. Y tiene operaciones a lo largo del continente americano y en algunas regiones de Europa. Y si bien no estoy seguro de si es la número 1 en América, sí debe de ser una de las más importantes en este continente. Y a nivel mundial muy seguramente estará dentro de las 10 empresas de telecomunicaciones con mayor relevancia. Y ahora sí, pasemos directamente a sus números. Pues bien, ya estamos en wsj.com y nos vamos a ir directamente con el primer indicador que es el índice PER, ¿ok? En este caso, para esta compañía, tiene un índice de 35, es un valor relativamente elevado, representa o refleja, mejor dicho, una prima considerable que estaríamos pagando por invertir y ser dueños proporcionales de esta compañía. ¿Okay? Hablando de América Móvil y todas las filiales que lo componen. ¿Podría representar un problema a largo plazo o incluso mediano plazo? La verdad, difícilmente lo veo así. Es una empresa relativamente robusta, estable, que tiene ya, como les comentaba, cierta presencia en algunos mercados, no únicamente en México ni en Estados Unidos, sino también en Centroamérica, Latinoamérica y algunas regiones de Europa. Y le queda todavía, ahora sí que tela de dónde cortar, de mercados donde podría pues ingresar con los servicios de telecomunicaciones. Así que sí se paga una prima relativamente elevada, pero en el largo plazo difícilmente llegaría a afectar más que pues esa reducción de la plusvalía que se vería menguada por comprar con una prima. Digo, de ahí en fuera no vería ningún inconveniente con este número. Si nos vamos a la parte del precio-valor libros, en este caso sí es un índice pues algo elevado, o sea, sí está considerablemente elevado. Estaríamos pagando aproximadamente, pongámoslo así, 6 pesos por cada peso de equity que tiene en el balance general, ¿no? De la diferencia de los activos menos los pasivos. ¿Es considerablemente elevado? Sí, yo he invertido en empresas con esto, incluso mayores, pero por otras estrategias. Pero en este caso, creo que sí estaría bien que este número estuviera un poco más abajo. Incluso yo ahorita ya le eché una ojeada a esto, así de reojo, y muy posiblemente este incremento que está aquí se deba a esta parte que está acá, que representa, y ahorita vamos a verlo y a hablar un poco de ello, que está pues bastante apalancada, ¿no? De deuda en su estructura financiera, y pues obviamente eso hace que se vea recortada también la diferencia de los activos menos los pasivos y como consecuencia el capital contable. En resumen, este número que está aquí, para mí está elevado. Incluso para el sector en el que se encuentra está elevado. Si nos vamos a los ratios de eficiencia, la parte del turnover de los receivables, que son las cuentas por cobrar, pues no está muy alto que digamos. Si nosotros dividimos el número 12, que son los 12 meses, entre 4.76, estaríamos hablando de que le da vuelta a esas cuentas por cobrar cada 75 días aproximadamente. Digo, no está mal. He visto empresas que tienen una rotación incluso hasta de que son 180 días de medio año, así que no le vería ningún inconveniente. A la parte de el turnover de los assets, que son los activos, para el tipo de compañía sí está algo bajo. Estaríamos hablando de que le da vuelta, o bueno, no vuelta, sino que alcanza a cubrir los activos o el promedio de los activos totales con las ventas de aproximadamente un año y medio o algo así. Como les he dicho ya en videos anteriores también, si fuera un número cercano a 1, lo más cercano a 1 que se pudiera sería excelente. Si estuviera arriba de 1, pues sería todavía mejor. En este caso sí está un poquito abajo, pero no es tanto. O sea, realmente no creo que pudiera llegar a afectar en algún momento eso, sobre todo sabiendo de la empresa de la cual estamos hablando. En la parte de liquidez, sí son valores bajos que de hecho únicamente he visto en empresas, no sé, como Chedraui o como Walmart o como empresas de este tipo de retail. ¿A qué se podría deber esto? La verdad no podría decir algo así al aire nada más. Tendría que revisar los reportes.
pero si bien no podríamos decir que es porque no esté generando suficiente flujo, porque me extrañaría de una empresa como esta, ya creo que todos sabemos por qué, podría ser que los pasivos circulantes, los de corto plazo, estén siendo muy elevados en comparación contra el flujo de efectivo que le queda al final y que se vuelve a insertar ya al final del ejercicio otra vez en la parte del balance general, en la parte del incremento del flujo, perdón, del efectivo y de los equivalentes de efectivo. Muy probablemente, muy posiblemente exista una cierta discrepancia, por decirlo así, de que los pasivos circulantes son lo suficientemente grandes como para que, y ahorita lo veremos ya más adelante en el balance, perdón, en el estado de flujo efectivo, como para, con la suma de cada uno de los años del flujo efectivo y del cambio, por ende del flujo efectivo, pues no está alcanzando a cubrirlo. Posiblemente no sea una cantidad baja de efectivo que tenga, al menos para el monstruo de compañía del cual estamos hablando, pero sí es lo suficientemente baja en comparación con los pasivos circulantes como para que estos valores. Si ese fuera el caso, no habría ningún problema, y si no fuera eso, pues la verdad sí me extrañaría mucho, sobre todo porque al menos aquí en México la mayoría de los clientes o de los clientes que usamos los servicios tanto de Telcel como de Telmex, hacemos un pago de manera mensual o una renta mensual o incluso por prepago, hablando del tema de telefonía móvil, así que no debería de ser ese el problema. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante cuando estamos ya en el estado de flujo efectivo. Ahorita vamos a hablar de esta parte que está aquí, que es la que la verdad no me gusta para nada. Estamos hablando de un ratio de deuda contra capital de 418. 418 es un número bastante elevado. Esto nos da a entender que la empresa tiene un apalancamiento muy alto. Hay empresas como Telefónica de España que tienen números más elevados todavía, y se los digo porque en algún momento estuve interesado en invertir en algunas empresas del IBEX y Telefónica fue una de ellas. Aún así, aunque sea más bajo que el 700 que manejaba en su momento, o creo que era 600, no sé ahorita en qué valor esté, aún así, considerando un 400 es un valor sumamente elevado. O sea, esto habla de que, y aquí lo vemos abajo, en la parte de la deuda contra el total del capital, que el 80% de la estructura de capital de la compañía está cayendo directamente sobre terceros, es decir, sobre acreedores en este caso. Y solamente el 20% restante del capital, pues digamos que fue financiado de alguna u otra forma, o mejor dicho, fue financiado por la parte accionista, ¿no? Por los inversionistas que son dueños de esta compañía. Así que mucho del peso de la compañía está en manos, digamos así, o al menos de la estructura financiera, está en manos de acreedores. Si nos vamos a la parte del ROE, que igual a lo mejor si algunos de ustedes ya invierten ahora sí que en valor y se fijan en los números de las empresas, podrían decir, ok, es que el retorno sobre el capital contable es un valor elevado y está bien. Realmente este valor está elevado principalmente por esto. Cuando el apalancamiento es mucho, vamos a ver un ROE elevado. Cuando el apalancamiento es bajo, vamos a ver un ROE pequeño. Yo por eso generalmente siempre me vengo directamente a este que está aquí, que es el retorno sobre los activos, ¿ok? Considerando obviamente la utilidad neta. Estamos hablando de un 4.5, vamos a cerrarlo en 5. Necesitaría alrededor de 20 años si es que el valor de los activos se mantuviera igual y al mismo tiempo la utilidad neta también se mantuviera en el mismo valor para recuperar el valor de los activos actuales, ¿ok? Es bastante tiempo, es un valor pues bajo, considerablemente bajo, es similar, incluso creo al de Genoma Lab que vimos la semana pasada. Esto me da a entender básicamente que estaríamos hablando de una situación muy similar, si no es que idéntica, a la que veíamos en Genoma Lab, ¿ok? No sé si vaya a ser en el SGA o en el costo de lo vendido, pero de que vamos a ver una situación similar es prácticamente un hecho. Ahora nos vamos a el estado de resultados directamente. Las ventas han venido aumentando, no considerablemente. De hecho, se mantuvieron un tanto laterales desde 2017 a 2019. Habría que ver ya este año 2020, el próximo año, el reporte anual. Pero al menos de 2015 a 2017 sí tuvo un incremento. Tal vez no abrumador, pero sí tuvo un incremento. Y es precisamente esto por lo que les comentaba al principio, de que aún le quedaba tela de donde cortar. Tal vez esta compañía ya no nos vaya a dar sorpresas aquí en México, como de que vaya a ganar más mercado, porque de hecho, pues la mayor parte del mercado ya está con ellos. Podría meter cosas de cierta forma, entre comillas, revolucionarias. Hablemos de, por ejemplo, Claro Shop,
que ya como que se empieza a enfocar también en en otras áreas que comienzan a ser de cierta forma disruptiva, ¿no? Que son las compras en línea. Cosas de ese tipo sí le podrían dar un impulso aquí en México, principalmente con Telmex Telcel, pero de ahí en fuera no hay algo más que pudiera llegar a ser, al menos no en tema de telecomunicación, ya sea datos o telefonía fija, o internet o lo que sea. Pero a lo que quería llegar en cuanto a lo de tela de dónde cortar, era de que aún le quedan muchos países, principalmente pues en el viejo continente, en Europa, en Asia incluso, tal vez en África, en toda esta región, que pudiera llegar a meterse en esos mercados y con ello incrementar, obviamente, esta parte que está aquí, que son las ventas. Pero de ahí en fuera no veo otra forma en la que esto pudiera pasar. O es que traigan algo disruptivo aquí a México, que es donde tienen, digamos, una mayor parte del mercado controlado, o que entraran en otros mercados y que se comenzaran a apoderar de un poco de ese mercado al que entraran, o incluso que expandieran los mercados en los cuales ya están. Pero ahí en fuera realmente esto no lo vamos a ver, y seguramente si yo me voy a los reportes o las noticias, en estos años se haya metido ahora sí que las manos en otras áreas, en otros mercados, en otros países. Ahora, si nos vamos al costo de lo vendido, sí representa un porcentaje pues, relativamente alto, estaríamos hablando como un 60%. Eso querría decir que mi margen bruto estaría alrededor del 40, en este caso un 37.39. Es un margen pues, que se podría llegar a mejorar, yo creo, sobre todo porque, vamos a ver cómo está el SGA, estamos hablando de 215 contra el costo de lo vendido, que son 630, estaremos hablando de 850, vamos a poner, un 85%. Es decir, estamos, como se les decía, prácticamente igual que Genoma Lab. O sea, sí tienen márgenes muy bajos. Y de hecho, esto en el mercado de aquí de México, al menos en la Bolsa Mexicana de Valores, de las empresas que cotizan aquí en la Bolsa Mexicana, vamos a ver muchas situaciones similares a esta. Son muy pocas empresas que tienen márgenes de utilidad, pues, al menos en porcentaje, de cierta forma llamativos, pero de ahí en fuera la mayoría se manejan con márgenes de utilidad neta principalmente muy bajos. Eso se debe a muchos factores, incluso a la exposición que tenemos a una moneda que es relativamente débil contra monedas más fuertes como el dólar, por ejemplo, ya que la mayoría de los insumos y las tecnologías pues vienen de allá, así que no es algo que extrañe mucho. Ya veremos algunas empresas que sí tienen márgenes buenos, pero en este caso pues estamos viendo que tiene un margen, incluso si me voy directamente a esto, saltándome todo lo demás, un margen del 6%. ¿Okay? Este valor yo ya lo había visto anteriormente. No me acuerdo si fue a inicios del año o cuándo fue, pero ya lo había visto anteriormente. Y por eso la semana pasada les dije que aquí íbamos a enfocarnos en algo que era sumamente importante. No sé si recuerdan del video pasado que les dije que era mejor una porción, por decirlo así, pequeña de un gran volumen a una porción grande de un volumen pequeño. ¿Qué quería decir con eso? No les voy a hablar ahorita del pre-tax, del EBIT y el EBITDA. Me voy a ir directamente sobre esto, porque esto creo que sí es muy importante que lo consideren. Sobre todo porque yo muchas veces, o la mayoría de las veces, les estaba hablando del margen neto. Pero no les he explicado que no siempre es conveniente, así como otras veces les he dicho, no es necesariamente conveniente fijarse en el porcentaje. ¿Por qué? Porque muy probablemente si ustedes fueran a comparar, que no es así, o sea, no puedo comparar Genoma Lab con América Móvil porque son industrias y sectores diferentes, pero vamos a suponer que fueran lo mismo. Ambas tienen un porcentaje del 6%. Si yo comparara el ingreso de Genoma Lab, ni por asomo le hace cosquillas a esta cantidad de América Móvil. Entonces eso quiere decir que el 6%, si yo estuviera comparando Genoma Lab con América Móvil, el 6% de Genoma Lab valdría menos en cantidad de lo que vale el 6% de América Móvil. Esas comparaciones, como les digo, no se hacen de sectores diferentes porque obviamente hay parámetros a los que están sujetos cada compañía por su sector. Por ejemplo, en este caso de América Móvil, por su tamaño, está sujeto a mucha observación, a muchas observaciones, incluso aquí en México, por la preponderancia y por el peso que tiene en el mercado que domina prácticamente. A diferencia de Genoma Lab, que tal vez pasa lo contrario, Genoma Lab es una empresa farmacéutica más pequeña que se ve amedrentada, por decirlo así, por compañías muchísimo más grandes. Así que son cuestiones diferentes, además de que estamos hablando de sectores y de industrias completamente diferentes. Pero lo que quiero llegar aquí es
que cuando se comparan o cuando se toma en cuenta la utilidad neta, no necesariamente se tienen que fijar en que este valor sea muy grande. Por eso en algún momento les dije, cuando analicen, siempre hay que hacer comparaciones con otras empresas que sean del mismo sector y de industrias lo más similares que se puedan. Obviamente yo no hago las comparaciones ya en estos videos, porque si de por sí salen como videos de media hora, si le metiera otra empresa, pues aquí nos estaríamos una hora y media comparando, haciendo los análisis, a lo mejor viendo cómo afectaría un parámetro a otro, qué fortalezas tiene una contra la otra, etcétera, etcétera, y pues se alargaría muchísimo más los videos. Pero el punto de todo esto, a lo que quiero llegar, es que si bien es importante ver el porcentaje, no nada más como un porcentaje, sino más bien como una proporción de esto que está acá y ver cómo se mueven los números, si incrementan o no incrementan, si lo hacen a razón de inflación o si no lo hacen a razón de inflación, cómo se está comportando el costo de lo vendido, el SGA, los intereses, incluso aquí los vemos que han venido incrementando y demás. Si es necesario también darle una checada al número como tal. Y si es posible, y de hecho yo se lo recomendaría, darle una revisada a otras empresas, por ejemplo, no sé, AT&T, por decir algo, que digo, aquí ya tendremos que hacer la conversión a dólares, porque esto pues en México, todo está en pesos mexicanos y la otra estaría en dólares, y ver cuáles son las diferencias, cuáles son las fortalezas, por qué a lo mejor supongamos que AT&T tenga un 10% aquí, cómo representa eso, cómo se refleja eso contra América Móvil y demás. ¿Por qué les digo todo esto? Sobre todo por el hecho de que yo les he dicho que no se fijen necesariamente en los porcentajes, y yo lo he venido haciendo, y eso podría sonar pues un poco contradictorio, hipócrita de mi parte, ¿no? Podrían llegar a decir, oye, pues me dices que no me fije, pero tú siempre te vas a los márgenes, sobre todo al margen de utilidad neta, y te fijas en el porcentaje. Sí le doy como que una checada a esto, así de reojo, a ojo de buen cubero, como luego dicen, y intento recordar valores de otras empresas que ya he analizado anteriormente, y digo, bueno, igual es un valor pequeño, pero podría llegar a estar bien. Y esto lo vamos a ver muchísimas veces en algunos casos donde tal vez en alguna empresa les va a decir, ok, es un 6%, está muy bajo, por ejemplo, Genoma Lab, pero en este caso, ok, es un 6%, sin embargo, pues es un valor pues relativamente elevado que al menos para los ítems que tengan que cubrir ya en el flujo de efectivo, pues ya representaría una cantidad mayor. Y ya deberíamos de ver cómo afecta con el CAPEX, con el pago de dividendo, recompra acciones, inversiones en los marketable securities, etcétera, etcétera, etcétera. Llevan como 20 minutos, así que me voy a apurar un poco para no alargar muchísimo más esto. Vámonos al balance general, vamos a ver cómo se ha comportado el efectivo. En este caso ha venido disminuyendo, posiblemente en algún momento, y me voy a ir hasta abajo de una vez, la parte del cash sí estuvo más elevado y efectivamente vemos que era un 33%. ¿Ok? Entonces llegó hasta estos niveles no necesariamente por lo que les decía que los pasivos hubieran sido más grandes en comparación al flujo que vemos en el balance de flujo efectivo, sino más bien es por esa situación que está aquí, que el efectivo que tenía en manos pasó de 142 billones en este caso, hablando de la connotación americana, en 2015 a menos de la mitad en 2019. O sea, se gastó aproximadamente, estaríamos hablando de 5, son 72, 30, 72 billones más o menos, o algo así, 75, de 2015 a 2019 con el efectivo que tenía. Posiblemente por compras, si fue por compras, pues está bien. Yo la única compra que he sabido de esto es la de Brasil, que les digo que fue hace como 6 meses, por ahí debe de haber una publicación en Facebook. En la parte de, ya que estamos aquí, deuda a corto plazo, hubo un salto considerable, muy grande, de 2018 a 2019, y esto se debió a que se tomó parte de la deuda de largo plazo a corto plazo. Aquí lo estamos viendo, 111 y 96 en 2018. ¿Ok? Vamos a ver cómo se comportó la deuda a largo plazo. Estamos hablando que se ha mantenido de cierta forma pues un tanto equilibrada, lateral. ¿Qué más podemos ver aquí? Nos vamos a la parte del equity. Tuvo ciertos incrementos hasta 2018, posteriormente tuvo un ligero decremento, pero al menos si consideramos de 2015 a 2019, que es el año de esta comparación, pues sí tuvo un incremento considerable. Y eso quiere decir, de cierta forma, pues que los activos fueron incrementando o que los pasivos fueron bajando o ambas, y que ahora el equity de la compañía pues es más rentable de lo que era
o bueno, no es más rentable, sino que es más benéfico para los accionistas de lo que era en 2015. Vemos que ha llegado incluso a valores cercanos o incluso superiores a 200, en este caso billones de pesos mexicanos o 200 mil millones de pesos mexicanos. Ahora nos vamos a ir rápidamente también a la parte del balance de flujo de efectivo, perdón, del estado de flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo nos vamos a ir directamente a la parte del flujo de efectivo libre, que es esto que está aquí. ¿Ok? Son cantidades positivas en todos los años, son cantidades fuertes, considerablemente altas, a excepción de 2015, que fue una cantidad pues muy pequeña. Esto pudo haberse debido a que hizo un pago de dividendos algo fuerte y además tuvo una recompra también igual de fuerte en cuanto a recompra de acciones. Emitió deuda. Si nos vamos a la parte del cambio, este 21 muy posiblemente, no, de hecho, no muy posiblemente, de hecho este 21 que está aquí, aún con la emisión de deuda, fue tomada del efectivo que ya tenía. Estas disminuciones son las que se reflejan en lo que veíamos hace un momento en la balanza general. Esas disminuciones de efectivo y equivalentes de efectivo salen por esto que está aquí, porque han sido disminuciones fuertes y el único ingreso de efectivo pues no fue nada en comparación a los 42, 43, vamos a ponerle, 44, 45, 46, 47 billones que ha tenido de reducción en esta parte de aquí, ¿no? Números más, números menos, más o menos es el flujo que ha tenido, o el cambio, mejor dicho, en el flujo de efectivo. ¿Qué otra situación se puede presentar aquí? Si no tuviera una deuda tan elevada que no le pegara tanto en esta parte que está aquí, que es el pago de la deuda, o sea, el efectivo que se usa para empezar a pagar deuda, lo más seguro es que su dividendo sería uno de los más sanos que pudiera haber visto en cualquier otra empresa. Sin embargo, eso no está pasando porque es una empresa que está sumamente apalancada, que le pegan los intereses y además cuando tiene efectivo, pues lo tiene que utilizar para empezar a pagar también esa parte del apalancamiento. Es bueno, sin embargo, al final vemos que pasa esto. Ok, estas reducciones en efectivo. Y estas reducciones en efectivo pues le vienen a pegar directamente al balance general y eso hace que los ratios de liquidez se vengan para abajo. Eso también le resta poder a los activos y cuando hacemos la diferencia entre activos menos pasivos y considerando la cotización actual, pues hace que nuestro precio a valor libros o la cotización de precio a valor libros pues también se dispare y es por eso que veíamos un 5.6. Podría ser una buena empresa para invertir y miren, incluso el CAPEX siempre lo ha mantenido igual y eso es algo muy bueno, el hecho de que esté haciendo CAPEX. Esta si no fuera una empresa tan apalancada, créanme que en este momento empezaría a invertir en ella. O sea, así de buena podría llegar a ser. Pero este free cash flow, perdón, lo digo más por este free cash flow que está dando y por el dividendo que está haciendo. Además de que casi no recompra acciones. Y digo, yo hubiera preferido que recomprar acciones, pero si lo reparte en forma de dividendo, con este margen de efectivo libre, pues no tendría ningún problema. El único problema es, como les decía, esta parte del financiamiento. ¿Okay? El pago de la deuda que tiene que estar haciendo y está bien. Y aquí aprovecho de una vez para darles mis conclusiones antes de que se me olvide y antes de que se alargue también todo esto. ¿Sería American Mobile una buena empresa para elegir, para invertir y sobre todo estar expuestos a la industria de las telecomunicaciones como tal? Sí, se paga una prima. Esa prima, créanme que no va, digo, viendo ya un poco más la estructura de todo esto, sobre todo el flujo efectivo. Si esa prima se paga en este momento y American Mobile se pone las pilas y baja digámoslo, ese apalancamiento que tiene tan fuerte, no extremo, pero sí fuerte, esa prima va a salir sobrando. O sea, realmente el pago de dividendos de una compañía como esta, a estos niveles, con un flujo de efectivo como este, y viendo que realmente la parte mayor no está en la compra de compañías a través de sus activos, sino en la parte del CAPEX, que es algo sumamente bueno, y que aún así le sigue quedando este margen, sin esa deuda que tiene ahí, esa prima que podrían pagar sale sobrando. Y sería una muy buena elección, sobre todo para aquellos que les gustan los dividendos. Pero el único inconveniente que veo aquí es que no sabemos si eso va a pasar, o si la deuda va a incrementar, o si va a disminuir, y si va a disminuir, cuánto tiempo le va a tomar. Así que sería una decisión de inversión un tanto pues arriesgada, principalmente por el apalancamiento. No es una empresa que va a desaparecer mañana, o sea, American Mobile no va a desaparecer el día de mañana, además del sector en el que se encuentra, es un sector
que está cobrando mucha relevancia hoy día por avances tecnológicos, las personas necesitan estar más comunicadas, las empresas también. Digo, hay muchos porqués del que esta empresa no va a desaparecer de la noche a la mañana. Ha tenido problemas aquí en México, sobre todo porque se considera como que un monopolio y porque tiene acaparado gran parte del mercado, pero aún así no es como que le vaya a afectar enormemente y vaya a desaparecer ya dentro de 2 o 3 años, o sea, eso no va a pasar. Si esta empresa, para aquellos que ya invirtieron, baja esa deuda considerablemente en los próximos 5 o 10 años, la compra que hayan hecho, incluso al precio actual, valdrá la pena. Se está pagando una prima así en este momento. Si llega a bajar la deuda, esa prima habría valido de cierta forma la pena. Si bajara la cotización por cualquier otra situación, vamos a ver a un año, por ejemplo, cuando estuvo a 12 realmente no es muy representativo. Y sí, ya sé que luego les digo que no vean las gráficas, pero ahí técnicamente estoy viendo a ver si hubo compras de oportunidad en algún momento. Vemos que no hubo compras de oportunidad, incluso tuvo un precio que alcanzó los 18. O sea, podríamos considerar que en este momento, con los fundamentales, no con la gráfica, ojo con eso, sí se está pagando una prima, está un descuento mejor que hace, ¿qué fue? 2017, que hace 3 años. Además, si este apalancamiento que tienen lo bajo considerablemente y ustedes quieren invertir en este sector, pues podría ser una buena oportunidad de compra. Obviamente no es una recomendación directa de compra, solamente para que lo tomen en cuenta al momento de hacer sus análisis, ¿ok? De ahí en fuera, les puedo hablar en el caso de Telefónica, que es una empresa en la cual yo pretendía invertir, como ya les dije, para estar expuesto al mercado español. Al final de cuentas no lo hice porque hay muchos problemas con esa empresa en sus números. Y si lo comparo con América Móvil con Telefónica, me quedaría obviamente con América Móvil. Entre American Móvil y AT&T, que es otra de las que he analizado en algún momento, yo creo que igual ni me quedaría con American Móvil. Creo que es una empresa que tiene muchísimo potencial. En este caso, obviamente, y para hacer esa frase que utilizan también los tiburones en ese programa, yo estaría fuera por ahora, pero viendo esta situación y considerando el hecho de que ya la he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, y obviamente tendría que meterme en los reportes para ver qué más situaciones se han metido, o al menos sobre todo el de 2019 y el 2020, que serían los más actuales. Igual y sí podría llegar a considerarla, a invertir en esta empresa, pero primero necesito que baje pues esa parte que les decía, ¿no? Esa parte del apalancamiento, porque es algo que no me gusta para nada. Sobre todo si sigue incrementando, pues le va a seguir recortando el peso a los accionistas, ¿no? En ese momento, pues sí, yo me quedaría fuera, pero créanme que es una empresa que le he venido dando seguimiento no tan así como a fondo, como otras empresas como Microsoft, por ejemplo, o como Apple, o como Berkshire Hathaway, pero sí es una empresa que he tenido en el radar desde hace ya pues bastantito tiempo y por lo visto y después de esto que estoy viendo, tengan por seguro que va a seguir estando en mi radar y ahora que ya vi esa parte del flujo de efectivo, va a estar en mi radar muchísimo más de lo que estaba antes. Pues bien, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, espero esta información les haya sido de mucha ayuda, sobre todo para su toma de decisiones y también para su aprendizaje. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden contactar por cualquiera de los medios disponibles. No se olviden de suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Y tampoco se vayan sin antes dar like, comentar y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.